Bueno, muy buenas tardes, gente. Estamos aquí en una entrevista exclusiva con nuestro queridísimo profesor Sebastián Figueroa. ¿Cómo estamos? Muy bien, Fernando, gracias por la invitación. Madre, profe. Y aprovechando que estamos a mediados de un proyecto, hay algo que siempre he querido preguntarle, profe, y es: ¿cómo fue que quisiera que me contaras qué lo llevó a introducirse al mundo del teatro? En primer lugar. Al mundo del teatro. Uy, te estaría yo hablando de una historia de alrededor de unos 26 años más o menos. Cuando vi por primera vez un musical en vivo y a todo color, que fue precisamente La Bella y la Bestia. Te estoy diciendo que en aquel entonces yo tenía unos 6, 7 años más o menos. Y ahí me enamoré, y de ahí ya no me sacaron, prácticamente. Siempre me gustó mucho. La familia era mucho de ir al teatro, más que ir al cine inclusive. Entonces, pues la familia me inculcó mucho el gusto por el teatro, y eso que no hay antecedentes como de actores o alguien que se haya dedicado profesionalmente a esto. Entonces así fue como yo crecí en medio en medio de butacas del escenario y así. Y fue cuando terminé la prepa, en el año 2009, que tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos un tiempo. Y ahí yo dije, cuando regrese a México, por lo menos quiero saber qué se siente qué se siente estar en un escenario. Yo no pretendía ser actor profesional, eso fue algo que se dio con el tiempo, que se dio por consecuencia. Yo simplemente quería saber qué se sentía estar en un escenario. Entonces me metí a un taller en la universidad donde yo estuve en aquel entonces y dije, de aquí soy. Entonces me metí a una escuela llamada Arte Estudio a partir del año 2011. Y sí, empecé a tomar clases de actuación, clases de canto, clases de danza de todo tipo, jazz, ballet, contemporáneo, diferentes tipos de estilos de danza, de comedia musical. Y así ha sido desde ese entonces. Hasta el año 2017 fue que empecé a dar clases. Y en aquí, como encargado del taller desde el 2022. Fíjese, muy interesante, muy estructurada su historia, pues la verdad sí está muy bonita. Y hay algo que me llama la atención, y es que usted, pues, le encanta el teatro desde toda la vida, pero fue una, bueno, más bien una consecuencia de que usted se convirtiera en actor profesional. Dígame, ¿qué lo llevó de pasar de estar en el escenario a dirigir a los que están en el escenario? Fíjate que se lo debo muchísimo a él. Es un maestro en todos los sentidos. O sea, él tiene 40 años dando clases y yo apenas llevo 7. Pero fue una persona que me inculcó muchísimo desde muy pequeño, tanto a mí como a mi hermano, el valor de la docencia. Porque un director de escena es un maestro también. O sea, no puede ser una cosa sin la otra. Entonces, conforme haz de cuenta, me fui entrenando como actor, como cantante, como bailarín. Y de repente hubo un momento en que yo dije, ¿por qué no se habla tanto de los directores? Si ellos son la cabeza de un proyecto teatral. Entonces me acuerdo mucho que un gran maestro de actuación llamado José San Pedro una vez me dijo, Sebas, ¿no has pensado en dirigir? Y yo, pues así como muy vagamente sí, pero nunca lo había estudiado, nunca. Hasta más o menos por ahí del 2019 fue que dije, quiero especializarme en esto, en dirección, porque me llama muchísimo la atención la labor de un director. Yo admiro muchísimo a los mexicanos que
cine en Hollywood, llámese Guillermo del Toro, llámese Iñárritu, ¿cómo se llama el otro? El de Roma, se me fue el nombre. El director de Roma, el de Harry Potter también. Alfonso Cuarón, sí, son personas que yo admiro muchísimo. Y sobre todo, lo que me motivó a seguir dirigiendo, o prácticamente dedicarle la mayor parte de mi tiempo a eso, es que para mí es muy gratificante ver el avance de los actores que estoy dirigiendo, o de los alumnos, o de los posibles futuros actores, actrices. Es muy gratificante para uno ver su avance. Es muy padre, muy gratificante ver cómo se supera, ¿sabes? O sea, ver cómo empezó, tú eres un gran ejemplo de ello, ¿sí? Sí. Ver cómo empezaron y ver su proceso es lo más interesante de todo. Porque muchas veces, y debo decir esto, se habla del proyecto, el resultado, el final, pero muchas veces no se valora el camino recorrido. Y eso es para mí lo más gratificante. Por eso te puedo decir que hoy en día, a pesar de que me encanta estar en el escenario, lo que más disfruto de este mundo del teatro es dirigir. Y insisto, uno como director es profesor también. Mira qué bueno, profe. Y bueno, nos dijo que lleva 7 años dando clases. Dígame, ¿nos podría dar como una breve retro de cuáles han sido los proyectos que han dirigido hasta el momento? Ok, no, yo empecé, al día de que se está haciendo esta entrevista, estoy en la UVM Campus Coyoacán en Tlalpan. Antes de eso, yo estuve 5 años dando clases en una secundaria y primaria llamada el Instituto Fratelli, que yo siempre digo que fue mi cuna para dar clases. Ahí yo empecé haciendo Scrooge, precisamente. Fue la primera obra que yo dirigí en mi vida. Yo tenía muchas ganas de dirigir esa historia, porque le tengo mucho cariño, tanto así que unos añitos más tarde la dirigí también aquí mismo. ¿Qué casualmente fue la primera? Fue la primera obra donde ahí fue donde conocí a Eduardo mucho. Después de eso pasó algo muy curioso. Yo escribí una obra, o sea, yo la escribí literal, es una comedia donde se reúnen las villanas de Disney. Para hacer un plan maquiavélico, es una obra muy, en algún momento la voy a dar a conocer a nivel profesional. En ese momento yo se la escribí a un grupo de 8 alumnas que tenía. Literal era así de tienes un grupo de 8 mujeres. Y yo así de dónde saco una obra donde sean 8 mujeres específicamente, ¿no? Y no encontraba ninguna. Entonces yo dije, a ver, voy a escribir. Y así fue. La obra se llama Presas del Terror. Fue la segunda obra que dirigí y que además es la primera obra escrita 100% por mí, por cierto. Y de ahí vinieron, dirigí Cenicienta y también en esta escuela que les digo. Hice una versión del Jorobado de Notre Dame que no se pudo hacer porque la pandemia. Nada más se pudo hacer algunos videos ahí, pero también fue una experiencia muy gratificante. Luego también en esta misma escuela hice La Novicia Rebelde, también en línea porque seguíamos encerrados prácticamente por el COVID. Y después, pues fue cuando ya llegué aquí, a la UVM. Pero también hice José Soñador en otro lugar que se llama, en una escuela que se llama el Francés Pasteur, en Polanco. Ahí también hice José Soñador, la dirigí. Y pues aquí mi primer proyecto fue Scrooge nuevamente, pero ya una versión más extendida, con más gente. Y luego vino El Enfermo Imaginario de Molière, que hicimos para el Festival Interlienses del 2023. Y en la actualidad La Bella y la Bestia con este grupo.
que lleva prácticamente casi 2 años. Exactamente. Sí, pero lo daremos a conocer. Sí. Ya para. 10 minutos. Bueno, ya para acabar, profe, dígame, ¿qué sintió la primera vez que pisó un escenario? Fíjate, fue solamente una canción, porque fue un evento, estábamos haciendo Mamma Mía en la escuela que te digo, pero se hizo, digamos, un evento para promover, y fue la primera vez que yo me subí, y nada más era una canción, y haz de cuenta que me hubiera dado una función de 3 horas. Fue agotador, como no sabes, pero fue de los momentos más gratificantes de mi vida. O sea, a tal grado de que, mira, ya nos vamos a meter a un tema más personal, pero estaban mis papás ahí. Y los dos estaban así de, ¿eres tú? ¿Te cae? ¿Sabes? Como que ni siquiera estaban, o sea, sí estaban emocionados, pero era más bien el shock de que no lo podían creer, ¿sabes? A lo que voy es que fue una emoción muy peculiar. O sea, no se me olvida. Era un número de Mamma Mía, 1, nada más. Ya luego fue la hora completa y fue otra sensación. Pero de ser un número, haz de cuenta que llegué a mi casa y así de morir. Estaba cansadísimo, pero de tantas revoluciones que había dentro de mi ser, ¿sabes? Entonces, para mí, de hecho, me conmueve mucho verlos a ustedes, por ejemplo, divirtiéndose tanto en el escenario, porque yo sé lo que se siente, ¿sabes? Es una sensación muy gratificante, hay que decirlo. Es raro, no se puede describir tan fácilmente, porque cada quien lo vive de una manera muy peculiar, ¿sabes? Pero si lo tuviera que resumir con una palabra es vital. Me sentí vivo. Eso fue lo que sentí. Qué bueno. Y bueno, pues aquí tienen la entrevista con el profesor Sebastián Figueroa, la cual le voy a dejar una incógnita de tarea para que la responda algún día. ¿Qué es lo que le gusta o disfruta más entre subirse a un escenario o dirigir a la gente? Pero hasta aquí la dejamos por hoy. No se pierdan la siguiente. Gracias.